Bien, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto para quienes van a estar viendo el video en YouTube. Bienvenidos a esta clase de Crece tu Dinero. No olviden visitar la página crecetudinero.net. Suscríbanse, quien no está suscrito al canal de YouTube, también pueden hacerlo. Y síganos en las redes sociales, Instagram, síganos en TikTok y por supuesto únanse al canal de Telegram. Me da mucho gusto recibir la visita de varios estudiantes de varios países. Estamos aprendiendo un tema que a lo mejor es básico para muchos, o a lo mejor puede ser elemental para muchos, pero es esencial para el estudio y sobre todo para quien quiera formarse como trader. Este tema es básico, es completamente elemental, pero es muy importante porque ustedes al usar esta información va a ser esencial para que ustedes puedan hacer operaciones exitosas más adelante. El estudio de las velas japonesas es, como les digo, tan importante que al final de esta clase, al final de la siguiente parte, van a poder comprender cómo todo esto del trading cobra un sentido más esencial. Ajá, y vemos cómo el mismo mercado nos está dando señales y nos da un lenguaje, lo que comúnmente se dice el lenguaje del mercado. ¿Ok? Es por eso que les voy a compartir este tema. A mí se me hace muy interesante, es de los temas más interesantes y sobre todo, como les digo, para que ustedes puedan tener operaciones más efectivas en el mercado. Entonces, el tema es todo sobre velas japonesas. Esta es la parte 1. Esta es una clase muy grande, entonces vamos a dividir parte 1 y parte 2. Aquí vamos a ver lo esencial desde básico, desde cero, y a partir de aquí, bueno, pues vamos a poder ver otros temas en donde ustedes ya van a poder comprender el contexto que se refiere a esto de las velas japonesas. Entonces, vámonos con la primera parte, historia de las velas. Bien, de entrada, ¿de dónde viene esto de velas japonesas? Hay quienes han escuchado que dicen que son velas japonesas. Obviamente, si son de Japón, pues por eso se llaman japonesas. Como su nombre lo indica, tienen su origen en este país, en Japón, en la primera década del siglo XVII, ¿ok? Los japoneses fueron los primeros, y fíjense qué importante es esto, los japoneses fueron los primeros en usar el análisis técnico para operar en los mercados de futuros del arroz. O sea, desde ese tiempo ya era una necesidad saber los movimientos del mercado. Y a los japoneses, que son personas igual de inteligentes, son muy capaces, son muy intuitivas y personas que ponen a trabajar mucho el intelecto, estas personas se pusieron a diseñar algo que pudiera leer los mercados. En este caso, pues en ese tiempo se comerciaba el arroz y otras materias primas. Y este mercado se crea como consecuencia de la historia militar del propio país. Entonces, desde ese tiempo se originan las velas japonesas. No me voy a meter mucho en este tema porque no vamos a estudiar tanto la teoría. La teoría esa la pueden estudiar por aparte, pero sí es importante, no está de más saber de dónde vienen estos estudios. Entonces, es importante que lo sepamos a nivel general. Ya quien quiera ahondar en la historia de las velas y cómo se dio esto, el origen, bueno, eso lo pueden consultar en Google más adelante o con gusto también si quieren una clase sobre eso, ya tocaremos el tema más a profundidad. Los japoneses hacen un trabajo extremadamente bueno al mantener las velas ocultas del mundo occidental y fíjense que hasta 1980, cuando de repente hay una gran polinización cruzada de los bancos e instituciones financieras, es cuando este instrumento se globaliza y las velas japonesas forman parte de la lectura de los mercados financieros en la era moderna. Es así como se da y pues esta es una muy, muy, muy breve historia y un antecedente para que ustedes estén en contexto de cómo se origina todo esto. ¿Ok? Ya una vez viendo esta parte de la historia, nos vamos ahora sí a la práctica. Vamos a entrar en materia.
La estructura de las velas. Las velas tienen una estructura, tienen unas partes, ¿ok? Y esto es muy importante y fíjense, pongan mucha atención desde ahorita, porque la información que arrojan las velas depende de todo esto que estamos viendo aquí. Vamos a empezar por esta parte que se encuentra aquí. Este es un mínimo. Fíjense cómo aquí hay una mecha, se les dice mecha o sombra a estas partes que dejan las velas. ¿Ok? Este es el precio de apertura y vamos a empezar por aquí. Cuando el precio se mueve en cualquier tipo de mercado y lo estamos leyendo mediante el uso de las velas japonesas, lo que sucede es lo siguiente, que el precio inicia en un nivel de apertura, por así decirlo. Por ejemplo, euro dólar. Vamos a decir que euro dólar se abre en 1.2 por poner cualquier número. 1.2. Y esta vela es una vela de 1 minuto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en el periodo de 1 minuto o en el periodo que se le asigne a esta vela, va a haber movimiento o va a haber fluctuación en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que el precio se va a estar moviendo y aquí como está este resultado de esta vela, se va a mover en todo este periodo. Y resulta que al finalizar el periodo, en este caso, como pusimos de ejemplo, 1 minuto, cuando termine el minuto, el precio va a tener un cierre, o lo que decimos, la vela tiene un precio de cierre. En este caso, como el de apertura fue 1.2, el cierre es más alto, debe de ser un precio mayor al 1.2. En este caso vamos a poner un ejemplo, 1.3, ¿ok? El precio de cierre es 1.3, pero durante este periodo, la vela tuvo un máximo, tuvo un mínimo y tuvo un cuerpo. Básicamente en eso se basa esta estructura de las velas. Ahora, esto es una vela alcista, como podemos ver, es una vela alcista o una vela donde se incrementa el precio del activo. Pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran al activo, euro dólar, euro yen. ¿De qué color se van a notar las velas alcistas? Si nos vamos al común denominador de todos los traders, que es el programa de MetaTrader o la aplicación de MetaTrader, pues el color de la vela puede ser blanco o el color de la vela, por ejemplo, en MetaTrader 5, el color es verde. Entonces va a tener ese tipo de colores. El color se lo pueden asignar, el color no tiene nada que ver. Sin embargo, pues se asigna para tener nosotros pues un patrón de referencia. Ahora, ¿qué sucede con la vela bajista? Esta es una vela bajista. ¿Qué quiere decir? Que el precio, vamos a poner igual el ejemplo anterior, el precio de euro dólar abrió, aquí dice, en 1.3. Y durante ese periodo, vamos a poner de ejemplo, como decíamos hace rato, 1 minuto. En ese periodo, el precio se movió por acá, se movió hasta acá abajo y tuvo un precio de cierre. Vamos a poner el mismo ejemplo de acá, cerró en 1.2. Entonces, fíjense que aquí ya hay un punto importante. El precio de apertura de una vela bajista, siempre va a ser mayor que el precio de cierre. En una vela alcista, el precio de apertura va a ser menor que el precio de cierre. Es decir, que en la vela alcista el precio está incrementando. En la vela bajista el precio está decrementando, está disminuyendo. Sin embargo, ¿qué significan estas mechas? Pues significa que el precio también recorrió esta trayectoria. Ahorita lo vamos a ver. Creo que hasta aquí no hay dudas. Si hay alguna duda, por favor, díganlo. Si lo han entendido bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Esto fue estructura de las velas. Ahora, vámonos a lo que sigue. Características de las velas. Fíjense. Por el cuerpo de la vela, ya vimos que la vela tiene cuerpo y tiene mechas. Por el cuerpo, las velas pueden clasificarse como sigue. Velas de cuerpo grande. Yo aquí estoy
poniendo una vela verde, que es una vela alcista, y una vela roja, que es una vela bajista. Las velas pueden tener cuerpo grande, también pueden tener cuerpo mediano, también pueden tener cuerpo chico o pueden no tener cuerpo. Estas velas sin cuerpo se llaman también velas muertas o precio muerto, que es decir, que el precio nunca hizo ningún tipo de movimiento. Aquí estas velas también nos arrojan información. O sea, todas las velas, todas las velas nos arrojan información. Nada más que ahorita va a haber algunos detalles que les voy a platicar que tienen importancia. Entonces, fíjense cómo una vela de cuerpo grande, cómo se diferencian. Ahora, la pregunta que puede surgir aquí, ¿grande en relación con qué? Ajá, porque pues yo puedo decir que esta es una vela de cuerpo, esta es una vela, esta que dice cuerpo chico. Esta puede ser una vela de cuerpo grande en comparación a una vela muerta. Esta de cuerpo mediano puede ser una vela de cuerpo grande en comparación a una vela muerta. O sea, si tú comparas una vela muerta con una vela de cuerpo mediano, pues este es un cuerpo muy grande. Entonces, ¿va a ser en relación con qué? Pues en relación con las demás velas. Van a tener un grupo de velas y van a poder diferenciarlas, cuáles son más grandes. Todas van a tener una proporción y después se van a dar cuenta que hay velas exageradamente grandes. Todo tiene un porqué. Y lo que queremos aquí definir es que hay velas de varios tipos de cuerpos. Entonces, vela de cuerpo grande, de cuerpo mediano, de cuerpo chico. Aquí lo que necesitamos es nada más aprender a identificarlas. Bien, ahora vamos a ver las características de las velas en relación con las mechas. Fíjense, era lo que les decía hace un momento. ¿Grande o chico en relación con qué? Aquí hay mechas cortas. Estas velas puedo decir que tienen cuerpo grande y mecha corta. Ajá. Mecha corta, cuerpo grande. Aquí tiene un cuerpo relativamente grande, pero las mechas son medianas. O sea, aquí las mechas ya están empezando a crecer. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto de las mechas y los cuerpos. Lo que quiero que entendamos aquí es saber cómo están formadas las velas. Entonces, tenemos mechas medianas, tenemos mechas grandes, estas mechas que son muy grandes. Y por último tenemos velas con mechas y sin cuerpo. Ahorita les voy a explicar qué significa cada tipo de vela en el contexto del mercado y cómo, qué tiene que ver una con la otra o qué fue el movimiento que hizo para que terminara de esta forma. Entonces aquí están mechas pequeñas, mechas medianas, mechas grandes. Obviamente cuando son mechas grandes, regularmente el cuerpo de la vela es delgado o es pequeño. Hay mechas muy grandes con cuerpos muy grandes también. Esas mechas y cuerpos muy grandes, por ejemplo, como estas, indican mucha volatilidad en el mercado. Ahorita vamos a ver los significados. Lo que quiero que vean ustedes es la característica. Entonces, ya vimos dos características principales. Las velas por su cuerpo, que es un cuerpo muy grande, cuerpo mediano, cuerpo chico o sin cuerpo, que son velas muertas, y en velas de mechas cortas, de mechas largas. Puede una vela no tener mechas. Por ejemplo, aquí una vela de puro cuerpo sería así, y también existen. Son velas que abrieron en un punto y cerraron en otro y no hubo necesidad de que el precio subiera más allá del precio de cierre o del precio de apertura. Bien. Sombras, mechas y rechazos. Las sombras o mechas, esto que vemos aquí, estos pabilos que tenemos aquí, este que está aquí pequeño, este que está aquí muy pequeño, todo nos arroja información, todo nos arroja información. Entonces, ¿qué significa que una vela tenga una mecha? Ahí nos vamos. ¿Qué significa que una vela tenga una mecha? La mecha prácticamente significa rechazo del precio. Esto es lo que significa
la mecha de la vela. ¿Qué quiere decir? Que cuando en un momento dado el precio llegó a cierto nivel, es decir, por ejemplo, esta vela que llega hasta este punto, el mercado no lo acepta y lo devuelve de donde llegó. Y ese rechazo queda marcado en el periodo que se dio la vela. Es decir, si esta vela es de 1 minuto, ¿cuál es el precio de apertura? El precio de apertura es este que tenemos aquí. La vela abrió en este precio, pero en 1 minuto, vuelvo a poner el ejemplo de minuto porque la mayoría de aquí hacemos opciones binarias. En ese minuto el precio tocó un mínimo que está aquí y ese mínimo de precio, vamos a ponerle números, abrió en 1.2, llegó el precio a 1.1 y en 1.1 el mercado quiso rechazar el precio porque quizás aquí había muchos compradores, quizás los algoritmos dicen que el precio va a subir, la razón que haya sido, fíjense cómo vamos a leer esta vela es únicamente, ve, entonces el precio de apertura baja, vamos a poner un ejemplo, 1.1, y vean cómo sube de tal manera que llega hasta 1.3, por poner otro ejemplo. A lo mejor aquí, esta mecha pequeñita que está aquí, es 1.31, y rechazó, pero vean el nivel de rechazo tan pequeño. Es decir, que aquí utilizando nuestra lógica, utilizando nuestro sentido común, el precio, una vez que llega hasta aquí, rebota de una manera impresionante para cerrar muy arriba. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que el precio tiene una fuerza alcista. Por poner un ejemplo, no significa como tal. Ahorita van a ver por qué. Yo lo que quiero que entendamos en esta diapositiva es que aquí hay un rechazo alcista. Este es un rechazo alcista grande. Este puede ser un rechazo bajista, pero este rechazo bajista es muy pequeño. Sin embargo, vean cómo este rechazo es muy grande. Ahora vamos a explicar el movimiento de esta vela. ¿Qué pasó aquí con esta vela? Fíjense, el precio de apertura fue el de arriba, porque acuérdense que las velas bajistas, el precio de apertura es el que empieza arriba. Ahora vean cómo sube, no sé, vamos a poner un ejemplo, 1.21. Sube hasta 1.30 y en el 1.30 el mercado dice, no, te vas a ir pero mucho más abajo. Y vean qué tan abajo es el rechazo que el precio cierra por aquí debajo y hay un rechazo alcista pero muy pequeño. ¿Qué significa? Simplemente que hubo un rechazo de esta parte y por eso este tipo de velas son muy confiables a la hora de operar. Cuando vemos una vela de estas, puede ser un punto clave. ¿Qué necesitamos? Un contexto. Ahorita les voy a decir qué sigue. Entonces, las velas tienen mechas y las mechas significan rechazos. Una vela con mecha significa que una vela, el precio de esa vela tuvo un rechazo. El precio de ese activo tuvo un rechazo, en este caso rechazo bajista, aquí hay un rechazo alcista, etcétera. Ahora, dentro de las características de las velas, el cuerpo y las mechas o sombras pueden encontrarse en diferentes posiciones. O sea, no tiene que ser una vela simétrica como esta, forzosamente. Oye, pues tiene mechas, va a ser como esta que está aquí. No, no, el cuerpo puede encontrarse donde sea. Fíjense que aquí hay una vela con rechazos y hay un cuerpo, pues más o menos mediano. Esta vela no es muy grande. Sin embargo, pues el rechazo que dio en proporción al tamaño de la vela en general y al cuerpo, pues es relativamente grande. Esta es una vela muy grande con pocos rechazos. Y vean esta vela. Ahora sí les voy a explicar qué significa esta vela. Tenemos un rechazo alcista muy fuerte. El precio de apertura es el mismo que el precio de cierre. Cuando tengan una vela sin cuerpo, quiere decir que el precio de apertura fue el mismo del precio de cierre. No importando si la mecha de la vela está abajo o está arriba, ¿ok? Significa que
el precio de apertura fue el mismo que el precio de cierre. Esto es elemental, sobre todo para los chicos que van empezando. Este tipo de lectura e interpretación de las velas es elemental, porque todo esto lo consideramos a la hora, inclusive al momento de tomar una decisión para operar o para entrar en el mercado. Estas velas son de gran ayuda. Ahora sí, vámonos a un ejemplo más práctico. La acción de las velas. Una vela por sí sola nos va a arrojar únicamente la información de lo que sucedió en ese periodo. Vamos a poner este ejemplo ahora sí. ¿Qué pasó en esta vela de 1 minuto? Aquí tenemos 1M, significa 1 minuto. Cuando haya 1M mayúscula, para aquellos que tienen MetaTrader o quien quiere ponerle temporalidades muy grandes ahí en X Option, 1M mayúscula significa un mes. Entonces tengan mucho cuidado al abrir sus temporalidades. 1M mayúscula significa un mes. 1M minúscula significa 1 minuto. Tenemos en esta vela de 1 minuto que hubo una vela alcista. ¿Por qué es vela alcista? Pues porque es una vela verde, para empezar. O sea, el precio de apertura es inferior al es inferior al precio de cierre. De hecho, el precio de cierre está muy por encima del precio de apertura. Sin embargo, hubo un gran rechazo alcista en 1 minuto. Fíjense qué pudo suceder. Pudieron suceder un par de cosas aquí. Primero, abre el precio y en ese momento el precio, que es lo más probable que puede pasar en estos casos, es que llega hasta este punto y rechaza muy fuerte hasta este otro punto, pero el rechazo aquí no es tan grande y termina el precio apenas por debajo del máximo que se formó aquí. Eso es el primer caso que pudo haber pasado. El segundo, el precio abre, sube, vuelve a bajar y hace el rechazo muy fuerte. Estas velas, el leer estas velas es un factor clave. Ahora, ojo, esta vela alcista no significa que la siguiente vela, como fue un rechazo muy grande alcista y como la vela es muy grande de cuerpo y todo lo que ustedes quieran, no significa que ya vamos a entrar al mercado a una operación en compra, porque esta vela es así como que muy grande y ya por eso la siguiente es muy probable que sea una vela alcista. No, no, no y no. Ahorita les vamos a decir por qué. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, esta es una vela, por decirlo así, de 5 minutos. Es decir, que si ustedes abren su aplicación de IQ Option y del lado izquierdo, en la parte de abajo, le ponen 5M, aquí únicamente pues es M minúscula, ya no hay 5M mayúscula, porque no hay periodo de 5 meses. Entonces, tenemos una vela de 5 minutos, es una vela bajista con cuerpo pequeño y rechazo bajista, que todo esto concluyó en 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que aquí esta vela abre. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se va para arriba. Todo esto ocurre en un lapso de 5 minutos. ¿Qué pasa con las temporalidades? Obviamente esta vela tarda en formarse 5 minutos, mientras que esta vela tarda en formarse 1 minuto. Quiere decir que la formación de esta vela va a ser mucho más rápida que esta. Es por eso que esta vela puede que se mueva o se desplace más lento, pero al final van a pasar 5 minutos. La siguiente, vela alcista con cuerpo grande y poco rechazo en 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que durante 10 minutos el precio abrió aquí, no sé, por ejemplo, a las 10. De 10 a 10 y 10 se forma esta vela. Entonces, una vez que abre esta vela, hace un rechazo. Lo más seguro es que haga un pequeño rechazo y después este sea el último rechazo, abandona el precio y se empieza a subir. Y una vez pasados los 10 minutos, hace igual, toca un máximo y rechaza y cierra por muy debajo del máximo anterior o del último máximo que sería este.
Obviamente, y esto es a fuerza, seguramente, el precio cuando cierra aquí, pues tuvo que haber pasado por aquí primero. Tuvo que haber pasado por aquí primero. Si no pasa primero, la vela no tendría mecha. Sería una vela cerrada aquí. Puede haber una vela cerrada aquí y con mecha aquí, por supuesto que sí. Vámonos a otra temporalidad, 15 segundos. Ustedes pueden ver las formaciones de las velas abriendo su aplicación y ahorita lo vamos a ver para que ustedes puedan notar cómo se forman este tipo de figuras. Tenemos una vela neutral. ¿Por qué es una vela neutral? No es una vela muerta. Esto no es una vela muerta porque, a diferencia de la vela muerta, la vela neutral sí tuvo un recorrido en el periodo establecido. En este caso, el precio abrió aquí, tuvo un recorrido fuerte, aquí hubo un rechazo alcista, aquí hay un pequeño rechazo bajista y cierra el precio. Ahí. Entonces, quiere decir que sí hubo movimiento, pero el precio de apertura y el precio de cierre fue el mismo. La vela muerta no, la vela muerta el precio nunca se movió. Entonces así queda. Vamos a lo que sigue. Nombres de algunas velas. Tampoco me voy a meter tanto en la teoría de cómo se llama esta vela y te faltó el nombre de esta vela. Ah, pero es que yo también conozco el nombre de esta vela. Ahorita no nos vamos a meter en eso porque nos vamos a tardar mucho tiempo. De hecho, tienen más común los nombres de los patrones de velas, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta es una vela Marubozu, así se le llama, una vela Marubozu, que es una vela sin mechas y con cuerpo. Con cuerpo relativamente, pues de mediano grande. Puede ser también una vela con cuerpo pequeño, pero sin mechas. La característica principal de la vela Marubozu es que no tiene mechas. Hubo un precio de apertura, se movió, estuvo moviéndose y hubo un precio de cierre donde la vela es sólida. Por el contrario, también una vela bajista tuvo un precio de apertura aquí, después baja y cierra sin dejar ninguna mecha. Bueno, otro ejemplo, otro nombre es la vela peonza. ¿Y la vela peonza qué característica tiene? Que es cuerpo chico y velas muy chicas. Tiene un cuerpo muy chico y velas muy chicas. ¿Qué nos refiere una vela peonza? Pues que hay poco movimiento en el mercado. Sí hay rechazos, sí tiene cuerpo la vela, pero la diferencia del precio, vean cómo aquí hay una diferencia de precio, un precio de apertura, precio de cierre, precio de apertura acá abajo, precio de cierre acá arriba para la vela verde. Pues la diferencia de precio no es tanta como esta. Esta es una diferencia de precio grande, esta es una diferencia de precio menor y tienen rechazos. Se las van a encontrar muy seguido, todas estas velas se las van a encontrar muy seguido. Ahorita lo vamos a ver en la aplicación. Bien, otro tipo de vela muy común y también muy importante para operar es el pin bar. También le conocen como martillo, hombre colgado, martillo invertido, más cosas ahí. ¿Qué característica tiene esta vela? Bueno, pues la característica principal es que tiene rechazos alcistas o bajistas grandes y tienen cuerpos pequeños. Esa es la característica principal de las pin bar. Y esto también nos arroja información. Todas estas velas nos arrojan información. Después, este es otro ejemplo de pin bar con un pequeño rechazo. Este es un pequeño rechazo alcista, pero aquí hay un fuerte rechazo bajista. Pero no deja de ser pin bar porque el cuerpo de la vela es pequeño y está en el extremo de la vela, ya sea superior o inferior. Por último, las velas doji. ¿Qué característica tienen las velas doji? Pues las velas doji tienen la característica de que es un cuerpo neutro, una vela neutra, o el precio de cierre y apertura, su diferencia no es mucha. Básicamente la diferencia es mínima, pero hubo un movimiento fuerte
durante ese periodo. ¿Qué quiere decir? Que si estas velas son de 2 minutos, en 2 minutos el precio hizo, por ponerle algo, un término, hizo una sacudida, pero sin embargo, pues aquí el precio cierra con un nivel muy parecido al precio de apertura. Entonces, básicamente esos son. Y bueno, vamos a lo que sigue. Importante, una vela por sí sola o un patrón de velas no nos da información para entrar a operar en el mercado. Era lo que les comentaba hace unos momentos. O sea, el hecho de que yo vea esta vela que está aquí, roja, que es un pin bar rojo, quiere decir que el precio se va a ir para abajo. No, no, no y no. Y muchos nos han vendido esa idea. Y digo, sobre todo nos han vendido porque pues es lo más fácil decir, ah, pues esto está como en forma de flecha y esto está en rojo, pues la siguiente es roja, pero no. Me imagino que a alguien de ustedes les ha pasado de que igual, o sea, se compran esa vela y dicen, ah, pues la siguiente vela va a ser roja y voy a meter una venta. ¿Y cuál va siendo el resultado? Que después de esta vela roja hay una vela de impulso, un amarugoso, por ejemplo, un amarugoso muy grande. Y dicen, oye, pues es que el mercado está loco, oye, pues es que el mercado no está respetando nada. No, sí, el mercado sí está respetando. No está respetando lo que tú crees, está respetando lo que el mercado está haciendo. Por eso, una vela por sí sola o un patrón de velas no nos da la información suficiente para entrar en operar en el mercado. Para operar es necesario saber interpretar las velas dentro del contexto del precio. O sea, esto que les estoy dando ahorita, que les estoy compartiendo, no es de que ya, una vez que ya hayan aprendido velas, ya van a poder empezar a ganar dinero. No, es apenas una parte de todo lo que deben de saber, pero esta es una piedra angular para su conocimiento. El hecho de que sepan cómo se comporta una vela, créanme que es información vital para que ustedes puedan operar mejor. Entonces, el contexto del precio, ¿qué es? Pues es la serie de velas que se han creado a lo largo de cierto tiempo. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Vean, interpretación de las velas. Esta es la parte más importante de esta clase. La información que nos arrojen las velas siempre va a depender del contexto en el que se encuentre. Lo acabamos de decir. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una vela maruboso nos puede indicar agotamiento. Ya vimos qué es una vela maruboso. Una vela maruboso es esto que tenemos aquí. Nos puede indicar agotamiento si cierra por debajo de una línea de resistencia, pero nos puede indicar fuerza si la vela rompe esta línea. Yo trazo en mi análisis y en mi histórico del precio, yo trazo una línea, que es esta línea negra que tengo aquí, es una línea de resistencia, y si está bien trazada mi línea, obviamente, ¿cómo sé si está bien trazada mi línea? Pues tengo que ver el contexto del mercado. Todo esto lo estamos aprendiendo en las aulas, precisamente en las sesiones de educación que tenemos los alumnos de membresía. Todo esto lo estamos haciendo cada que hay clase, cada que hay análisis. ¿Por qué? Porque debemos acostumbrarnos y entrenar nuestro ojo para ver este tipo de zonas. Porque luego dice, oye, pues es que, ¿por qué perforó la línea si perforó la línea y yo le puse una compra, pero se fue para abajo? No, a lo mejor tu línea estaba mal trazada. Puede ser. Entonces, lo importante aquí es aprender del mismo mercado y estar constantemente en entrenamiento visual, sobre todo en entrenamiento visual para que puedan entender cómo funciona la acción de precio o el contexto del mercado. Entonces, en este caso tengo una línea de resistencia y esto es un ejemplo nada más, ¿eh? Una vela de agotamiento. Cuando la vela Marubosu llega abajo de la línea de resistencia, es probable que el precio se encuentre en un agotamiento, es decir, que el precio haya finalizado su estructura, grande o pequeña, y haya dicho, hasta aquí se termina el alza del precio, ahora va a empezar a bajar. Eso es uno de tantos ejemplos. Y en este contexto aplica la vela Marubosu como vela de agotamiento. Pero ¿qué va a pasar
Si me encuentro una vela Marubozu donde debidamente tracé una línea y esta línea es rota por la vela Marubozu, esta es una línea de fuerza. Esto ya no es una vela de agotamiento, esta es una vela de fuerza que nos da una probabilidad muy alta de que el precio comience a subir o que nos dé pautas para meter compras en ciertos puntos estratégicos. Es por eso que hay que ver, o sea, no nada más, la vela por sí sola no te da ninguna información. La única información que te da es de que, pues el precio abrió aquí, cerró aquí, hay una buena diferencia de nivel de precio de apertura y precio de cierre, y no hubo rechazos. Eso es toda la información que te da una vela por sí sola. Pero fíjense cómo aquí ya hay un contexto, que hay una vela Marubozu que llega hasta abajo de la línea de resistencia, hay un pequeño rechazo bajista y el precio comienza a bajar. ¿Qué sucede en este contexto? Que aquí ya aumentan mis probabilidades de que yo pueda meter una compra y la gane, por poner un ejemplo. Y aquí al contrario, el precio rompió una zona, se tienen que cumplir varias reglas como la consolidación, el movimiento por fuera, el cierre con cuerpo, etcétera, etcétera, para que yo pueda tener un parámetro o pueda indicar un nuevo nivel de soporte donde seguramente el precio va a rebotar o donde el precio tiene altas probabilidades de rebotar. Entonces así funciona. Vamos a ver otro ejemplo, fíjense. Si hay una vela doji, ¿cuáles son las velas doji? Estas son las velas doji, estas que parecen cruces. Si hay una vela doji dentro de la línea de tendencia, ahora estoy en una línea de tendencia, el mercado está en una tendencia bajista y dice, si hay un doji en una línea de tendencia, pero dentro de la línea, es decir, aquí está mi línea de tendencia. Acuérdense que las velas se van creando de izquierda a derecha. Entonces vean, como aquí hubo una doji, es probable, aumentan las probabilidades de que el precio sea rechazado. Es por eso también que luego muchos, sobre todo los principiantes, dicen, pues es que yo tengo una línea de tendencia bajista. Cuando llegue el precio a una tendencia bajista, yo voy a vender, sin preguntar ni nada. Espérame, porque pueden pasar dos casos. Uno, que es tu caso favorable, en donde haya un agotamiento. ¿Qué significa esta vela? En este contexto, que el precio llegó hasta acá, pero ya no quiso subir. Entonces, aquí ya la compra ya se agotó y es momento de bajar el precio. Eso puede funcionar. Pero, ojo, necesito más confluencias, más confirmaciones. Aquí yo ya tengo dos confirmaciones de entrada, porque tengo mi vela verde, mi doji, y tengo mi línea de tendencia. Pues ya están aumentando las probabilidades de que el precio baje. Pero, ¿qué pasa si el precio forma una vela doji, pero por fuera de la línea de tendencia? Entonces aquí el panorama ya me cambia completamente. ¿Por qué? Porque mi línea de tendencia ya está rota y el precio cerró por fuera de la línea de tendencia, ya no por dentro como acá. Entonces el precio cierra fuera de la línea de tendencia y es probable que el precio haga una apertura, haga un rebote y el precio empiece a subir. Vean qué importante es saber leer una vela, pero en contexto, no nada más la pura vela que digas, pues es que esto es, ¿cómo se llama? Esto es una vela de impulso y esta es una vela de agotamiento, entonces el precio ya se va para abajo. ¿Y qué pasa? Cuando metes tu venta, el precio sube y le estás echando la culpa al mercado, que porque el mercado se fue. Al final sí, tienes razón, el mercado hace lo que quiere, pero debemos de saber por qué está haciendo lo que quiere el mercado. A lo mejor se agotaron los rechazos, a lo mejor veníamos de un rechazo por acá, tú estabas bien atento leyendo esto y dijiste, oye, pues pasó una vez y si pasó una vez puede pasar otra vez. Aquí es al contrario, si pasó una vez se reducen las probabilidades de que pase otra vez, dependiendo de cómo esté tu contexto de precio. Entonces, así es como funciona. Esta es una vela doji como rechazo y esta es una vela doji como continuidad. Bien, por último, ya antes de terminar y poner la cuestión en práctica, velas muy grandes o velas muy pequeñas.
Si llegamos a encontrarnos con velas exageradamente grandes, es probable que se esté dando una noticia socioeconómica en el mercado, de las que ustedes ven en la página de TradingView y de las que están sucediendo todos los días en las mañanas, en las tardes o en las noches. Está causando esta noticia un gran impacto sobre los pares de divisas. No importa cuál sea el par. Si hay una noticia que lo está afectando, pueden ocurrir este tipo de velas tan enormes. Y esto era lo que les decía, la proporción de las velas. Estas son velas de cuerpo pequeño, cuerpo mediano, pero esta es una vela gigante en comparación con las demás. Y vean esta vela, si la alcanzan a ver, esta es una vela doji, pero vean el impresionante cuerpo que agarró. ¿Cómo se podría leer este contexto? ¿Qué sucede? Que aquí yo lo único que leo es que al formarse esta vela, el precio me está diciendo dos cosas. Que ya el precio me está avisando que se va a ir para abajo. Esa es una. Y la otra, que hay un rechazo muy grande y que el precio se puede ir para arriba. Aquí ya, pues depende también igual de la misma manipulación que hagan los grandes, los market makers, los bancos centrales, pero aquí ya te están dando un aviso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una vela de fuerza que se convierte en una vela de agotamiento. ¿Por qué es una vela de agotamiento? Porque ya no hubo más velas rojas hacia abajo. O sea, el precio dejó de bajar y empezó a subir. Empieza a subir. Pero ojo, bueno, ya en contexto aquí, si trazamos una línea en medio, pues ya este precio está por debajo del nivel, etcétera, etcétera. Pero así es como se ven. Por el contrario, si llegamos a ver velas con muy poco volumen, cuerpo o mechas, o velas muertas que no tienen ni cuerpo ni mecha, es muy probable que el mercado se encuentre con baja actividad. Este tipo de mercado también es riesgoso y no es recomendable operar. Por ahí en YouTube está viendo muchos canales donde te están diciendo que operes con base en la probabilidad, que si te salieron 3 velas verdes, la siguiente es roja, o que si te salieron 4 velas rojas, perdón, operes una verde. No, señores, así no funciona. Así no funciona. Puedes ganar mucho, sí, pero puedes perderlo todo muy rápido. ¿Qué significa cuando hay velas así? Pues que no operes porque hay baja actividad y el mercado está riesgoso. Entonces, básicamente, hasta aquí. Esta es la primera parte del curso. Ahorita, a partir de ahorita, lo que vamos a hacer es que, en este caso, voy a bajar esta pantalla y voy a abrir IQ Option y vamos a poner un poco en práctica qué es lo que vimos aquí. Ok, vamos a poner euro dólar. Y bueno, como pueden ver, hay velas de diferentes formas, tamaños, colores y sabores, como decimos acá. Vean que aquí hay una vela con una mecha grande y un cuerpo pequeño. ¿Esta vela cómo se llama? Por ahí ustedes ya deben de saber. Este es un pin bar. Esto que tenemos aquí es un pin bar. Aquí hay una doji. Aquí hay una vela con un cuerpo un poquito más grande. Y vean cómo todas estas velas tienen mechas, tienen rechazos. Oye, pero ¿por qué tiene esta el rechazo más grande que esta? ¿O por qué esta tiene un rechazo muy grande y esta tiene pocos rechazos? Esto probablemente lo veamos en otra sesión donde explico que cada vela reacciona a la vela anterior. Si ustedes se ponen a ver vela por vela, se van a dar cuenta. Por ejemplo, vean, aquí hay una vela muy grande, con un rechazo pequeño, pero con un cuerpo muy grande. Y aquí esta vela, ¿qué significa? ¿Qué significa tan solo que esta vela sea muy grande y que esta vela sea una verde pequeña? Pues que esta fue una vela de agotamiento y que el precio sí bajó, pero ya no quiso bajar más. Entonces, aquí hay una vela verde. ¿Qué quiere decir? Pues que hay fuerza alcista y que el precio sí reaccionó al anterior, pero cerró en este punto. Ahora, ojo, esta vela no tiene ninguna mecha y aquí ya bajó. ¿Por qué?
¿Por qué bajó el precio aquí? Ah, porque quiere decir que el precio está reaccionando a lo que ha sucedido anteriormente. Oye, ¿por qué llegó hasta aquí? Ah, a ver. ¿Qué pasó ahí? Ah, pues pasó lo siguiente. Entonces, aquí yo ya puedo encontrarme con una línea de soporte-resistencia, en donde aquí es un soporte, se rompe el soporte roto y aquí ya es la resistencia. Ahora, esto ya lo vimos en la clase gratuita anterior, soportes y resistencias. Quien no la haya visto, está en el canal de YouTube, Crece tu Dinero, ahí lo pueden ver. Entonces, esta es una resistencia rota, se vuelve soporte y vean cómo el precio ya está rechazando a esta base que tenemos aquí. Y vean cómo el precio cierra por encima de mi línea de soporte, en este caso es nuevo soporte. Vean cómo cierra encima y cómo cerró encima y rechazó, es por eso que el precio está subiendo hasta acá arriba. Todo tiene explicación, aquí todo tiene un porqué. Ahora, ¿qué pasa de este lado? Aquí arriba el precio rechazó estas velas. Y vemos que una vez que sube el precio, también rechaza y cierra inclusive por debajo. Pues es lógico que la siguiente vela también sea una vela baja. Está rechazando y veo que aquí pues rechazó y el precio de plano cerró por debajo, muy debajo de la línea de resistencia y aquí no tanto. Entonces, pues es probable que el precio rechace. Y con este pequeño análisis que estamos haciendo, ustedes pueden operar también. Acuérdense que una vela por sí sola no les da la información. O sea, ¿qué pasa si yo tuviera esta vela solita? Oigan, ¿qué significa esta vela? Así sola. Bueno, sí, pues quién sabe. No sé. Ah, bueno, pero si le ponemos el contexto, ya podemos decir que esta vela surgió después de un rechazo alcista. Sin embargo, llegó por debajo de un precio muy fuerte. Y tan es así que volvió a tocar y volvió a rechazar y se pasó por debajo. Entonces, si ustedes hacen un análisis de este tipo, vela a vela, como le decimos, ustedes se pueden encontrar con varias cosas bastante curiosas. Vean, el precio está rechazando, me da una vela de rechazo, pero pues el nivel bajista es poco, la vela bajista es poca. Aquí de plano, de este lado, ya el precio ya no toca. Entonces, ¿qué sucede? Vean cómo en esta vela verde, esta que está aquí, esta vela verde es la que se encarga de romper el precio, la línea esta de resistencia. Y vean cómo lo rompió de tal forma que cuando esta vela toca la línea de resistencia, vuelve a rechazar. O sea, es tan fuerte el rechazo de esta vela que cuando el precio llega aquí, se va para arriba. Entonces, igual, ¿se pueden hacer operaciones ahí? Sí. Pero teniendo un contexto. Vean cómo aquí el precio se está acercando a la línea y el precio está perforando y ahora está rechazando de forma bajista, o sea, está rechazando por encima hasta que llega un punto en el que el precio cae, porque estas velas ya son fuertes. Y teníamos que aquí abajo teníamos un nivel, el nivel se rompe y vean cómo el nivel baja, toca por última vez y se va. O sea, todas las velas tienen significado. Y una vez que puedas aprender a leer vela por vela, puedes, por supuesto, empezar a hacer tus propias operaciones. Ojo, operen esto en cuenta demo. Para eso es la cuenta demo. Para que practiquen y para que pierdan todo lo que quieran. Puedes volver a recargar tu cuenta, no pasa nada. Pero lo que debes de aprender es precisamente esto. Esto se llama acción de precio. Esto es neta acción de precio. Pura acción de precio, en donde llega
el mismo aquí a este nivel de soporte, se rompe el nivel de soporte, el precio se mueve por debajo, el precio tiene un nuevo impulso hacia arriba y este nivel de resistencia nueva pues es rechazado y es el comienzo, perdón, de una tendencia bajista. Muy bien, chicos, pues hasta aquí la clase de velas, que es la primera parte. La segunda parte la vamos a ver, más adelante. Yo espero que en un par de semanas. Igual les voy a preparar nuevas diapositivas y pues todo lo necesario para que ustedes aprendan. Ahora sí, gente que tenga sus preguntas, respuestas, aquí las vamos a generar. Por favor, escriban ahí las preguntas. Antes de que escriban, o bueno, mientras van escribiendo sus preguntas, aprovecho para decirles que ya están las sesiones de membresía en el canal. Pueden visitar ahí Crece tu Dinero. Les voy a dejar el enlace debajo del video de YouTube. Y bueno, para que ustedes vean, todo este tipo de análisis lo hacemos en todas las sesiones, de manera que te acostumbres a ver el mercado y es cómo vamos a estar aprendiendo para que el mismo mercado nos dé el lenguaje y nos dé la indicación de cómo vamos a operar, cómo vamos a comportarnos, ¿ok? Bien, dice una pregunta, ¿dejará el link de clases en el grupo? Claro que sí.